Bien, amigos, y ahora abrimos la segunda parte de la tertulia con dos nuevos invitados, conocidos ya por todos ustedes y nos siguen habitualmente. Antonio y Jesús Hidalgo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Muy buenas noches, Antonio Antonio Felipe. Jesús. Sí, ahora te veo y te escucho perfectamente. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas estás? Bien, Todo correcto, ¿no? sí, ansioso, esperando entrar en esta parte de tertulia. Muy bien, perfectamente. Y saludamos también a Jorge Molina. Muy buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. ¿Qué tal va la cosa? ¿Todo correcto? Perfectamente. ¿eh? Bueno, perfectamente. Encantado de la vida. Yo si tenía algún problema, me lo han solucionado este gobierno. ¿Ah, sí? Sí, en el caso de que tuvieses algo, ¿eh? Un problema, Claro, efectivamente, caso de tu vida. exactamente. O sea que, Es decir, estoy encantado de la vida. ya. Ya, Y, ya sabéis que yo ahora todas las tardes de 4 a 8 me resulta que soy mujer y entonces pues tengo todos los privilegios habidos y por haber. Ya he cobrado la primera parte de la subvención de mujeres progresistas y espero seguir así viviendo del cuento. hay que ver qué cosa. En fin. Bueno, Antonio Jesús, decías que estaba ansioso por algún tema en especial. Bueno, he tenido el privilegio de escuchar un poco de vuestra parte, la primera parte de la tertulia, que comentaba ahí la cuestión de Antonio Ruano y Sí, la manipulación que ha hecho el vídeo de Vox. Bueno, pues si no sé si reitero algo o no, pero bueno, por apuntar un poco como principal afectado, me parece lamentable que a estas alturas todavía recurramos, y digo bien lo de a estas alturas, refiriéndome a Ruano, recurramos a ese tipo de actuaciones tan pellejeras, como dice en mi pueblo. Es decir, probablemente Ruano debe saber que la riqueza de nuestro léxico, herencia, no solamente hace referencia al cortijo o el huerto que hereda de tu padre en el pueblo, y que ya la junta anterior de ellos se encargaba de sobrevalorar para que pagaran impuestos y sucesiones por encima del valor real, o la plusvalía del ayuntamiento. Es decir, herencia hace referencia a muchas otras facetas, entre otras cosas refiriéndonos al sistema normativo, a la posible influencia o real influencia que tienen los sistemas que nos preceden sobre los que suceden. Y en este caso, cuando se pone fin al régimen franquista con el periodo de transición y surge el sistema constitucional actual, aún hoy, 40 años después, existen una variedad, muchas normas preconstitucionales aún vigentes. Por poner un ejemplo, el decreto que regula el derecho de huelga, el del año 77, la ley de enjuiciamiento criminal, la ley que regula los registros civiles, o sea, cantidad de normativas preconstitucionales que aún sigue hoy en vigor. Y eso es herencia, porque la historia está para estudiarla de manera objetiva y para aprender de esos errores y que no vuelvan a repetirse. Y no podemos apartarnos de esa historia, que es lo que pretende la izquierda, ni para bueno ni para malo, porque tenemos que aprender. Sí, Antonio, lleva mucha razón y sobre todo también pensando que las herencias no solamente hay que verlas en el plano puramente material, es decir, hay que observar también la herencia, digamos, históricas, la herencia no es solamente del franquismo, decir, bueno, pues como hizo pantanos, vamos a demolerlos, vamos a quitar todos los paradores nacionales, vamos a quitar todas las viviendas sociales de la obra social sindical, que tantas hay, por cierto, en la capital almeriense y también en parte de la provincia. Vamos a quitar también, pues, por ejemplo, de tu entorno, de tu barriada, de Roquetas de Mar. Vamos a quitar también el Instituto Nacional de Colonización. Vamos a quitar tantas y tantas cosas que vienen heredadas de un régimen que fuimos, algunos, tú no, creo, coetáneos, que vivimos parte de eso y lo vivimos también, lógicamente, por las experiencias de nuestros padres y así sucesivamente. Porque, claro, herencia del franquismo, pues el Partido Comunista de España, de Santiago Carrillo. Herencia del franquismo, también Alianza Popular, de Manuel Fraga Iribarne. Herencia del franquismo, pues, hombre, Adolfo Suárez, que fue presidente del gobierno, y etcétera, etcétera, etcétera. Y el Partido Socialista Obrero Español también, porque si no llega a ser por el periodo de transición, que después del periodo de dictadura de Franco se puso en práctica, pues aquí habría habido otro tipo de herencias, y de querencias.
O sea que es increíble, pero en fin, es que yo creo que tampoco hay que darle mayor recorrido intelectual a lo que no lo tiene, que es la manipulación y bueno, pues manipular. No, por supuesto que no. Y seguro que Jorge en esto nos va a alumbrar mucho más porque su capacidad intelectual está muy por encima de la nuestra. Hacías tu referencia a los pueblos de colonización de aquí de la zona, Roqueta, El Parador, Vica, todo ello, el origen, la semilla de esta zona fue colonización, un instituto franquista. Pero eso no quita, fue franquista. ¿Era un régimen totalitario? Por supuesto, pero hizo cosas buenas, hizo cosas malas. Así de claro. Pero sí, es que hizo cosas, porque mandaba y porque gobernaba. Y lógicamente tenía que hacer cosas. Y ahora no podemos eliminar, borrar la historia y decir, no, aquí los únicos herederos van a ser estos, porque lo digo yo. Y los otros no somos herederos, porque hemos luchado mucho y hemos estado... Bueno, la cantidad de prosélitos del franquismo que ahora se han reconvertido, ¿para qué te cuento? Y bueno, y ahí los tienes que parece que estaban todo el día corriendo delante de los grises y recibiendo estopa. Bueno, en fin, es que es buena gana, por eso te digo, es buena gana. A ver... Lo cierto es que estamos viviendo en un momento en el que todo se mira desde la confrontación. Y por lo tanto, cuesta tener una mirada reposada sobre lo que ha pasado. Y como en toda obra humana, no hay nada perfecto. Es decir, que de la época de la dictadura hay cosas malas, otras regulares, y también hay cosas buenas. Igual que pasó la transición, no fue una época perfecta y hubo muchas cosas buenas y otras que en aquel momento parecían buenas y que han acabado siendo regulares o han acabado siendo malas. Pero es que de los muchos años que gobernó el Partido Socialista, pues hicieron cosas buenas, regulares y malas. Lo que pasa es que si no solo tenemos esa capacidad para hacer un análisis medianamente racional, pues nunca podemos aprovechar lo bueno, lo útil de un periodo y avanzar. O sea, yo no puedo empezar hablábamos de la corrupción y tú dices, ¿qué es la corrupción? La corrupción en la democracia la trae el Partido Socialista y creo que no me lo habéis oído porque sabéis que yo defiendo muchísimo todos esos años, o sea, es decir, todos los años en global, de una manera global, los años que gobernó el Partido Socialista, yo creo que fueron muy importantes. El Partido Socialista hizo una de las cosas que hizo fue en su congreso quitarse el marxismo para convertirse en un partido socialdemócrata de corte europeo. Dijo de OTAN no, y aconsejado o tal se dio cuenta que a los militares había que darles una carrera, una profesionalidad y desarmarlos sin armas. Y eso fue lo que se hizo. Entonces estamos dentro de la OTAN, tenemos a los militares profesionales, entrar en la academia militar es un horror, tienes que tener unas notas brillantísimas, tienes que hacer paralelamente una ingeniería, y entonces tenemos magníficos profesionales en misiones de paz, en misiones de ayuda humanitaria, y eso pues se hizo en ese periodo. Claro, y así sí. Sucesivamente cosas. Pero, y claro, si yo empiezo a coger la parte medio vacía de la botella, los pongo a caer de un burro. Pues claro, sí. Pero como ahora se pretende, perdona, es que tú no puedes ver todo en contexto. Me habéis oído también decirlo muchas veces. Lo que yo más quiero en mi vida son mis dos hijas. Y creo que son dos mujeres sensatas, etcétera, etcétera. Y las quiero infinitamente, pero al 100%. Y 24 sobre 7 no estoy de acuerdo con ellas y por eso no dejo de quererla y por eso no dejo de valorarla. Y entonces, si eso no se hace, y si queremos empezar a soltar sopapos, yo los puedo soltar. O sea, anda que no tengo yo anécdotas y experiencias vividas en primera persona. Pero es que hay que hablando de sopapos, anoche, ya tarde, recibía... Es que te has vuelto loco. ¿Cómo que 6 millones de parados? Has dicho en la tertulia que hay 6 millones de parados. Claro. Anoche lo recibí y digo, no, si son 6. Es que tenéis que contar
No, oye, Claro. que has metido a dos de golpe, dos más. Digo, no, vamos a ver, que estamos hablando de Pregúntale a, cuatro. pregúntale a la gente de los ERTE. Ya, A ver, exacto, por eso. pregúntale Sí uno por uno. ¿Tú qué te consideras? ¿Que estás trabajando o que estás en paro? No, pero es que esta mañana ya a mediodía ya he tenido la conversación, digo, hombre, mira, para satisfacción personal, lo que dije anoche es cierto y lo reproducen casi la totalidad de medios de comunicación nacionales. Mencionan esa cifra, 6 millones, porque yo hice las cuentas y son 4 millones que aporta el Instituto Nacional de Estadística. Luego hay que aportar casi... Ojo, 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 ojo. Sí, El Instituto Nacional de Estadística en parados son personas que están percibiendo una prestación por paro, sí, claro, exacto. que puede haber O más no, o no, demandantes de o no. empleo, Sí, Claro, que no claro, encuentran empleo. correcto. claro. Pero bueno, pero cierto, como estadísticamente me vale. 4 millones. Paraos. Paraos oficiales. Vamos a dejarlo ahí. Paraos oficiales. Que aporta el gobierno de España. Más luego, casi 1 millón en ERTE. Que después ya veremos en qué queda la cosa. Si siguen en ERTE o ya en ERE definitivo. Luego tenemos también casi 700.000 autónomos. Mano sobre mano. Sin producir. Y pagando la cuota a final de mes. Pagando la cuota de autónomos. Y sin producir. Y luego tenemos los de los cursos de formación, que también están parados, pero están formándose. Me salen 6 millones. 6 Es millones, que, efectivamente. Y es que es esa es la que, cifra que hoy es que ha aparecido en todos los medios. esa cifra es cierta, pero te diré más. En el tema de los autónomos, muchos de ellos, lo último que dejan de pagar es su cuota de autónomo porque saben que con muchos años cotizados, lo que les puede quedar de pensión es auténticamente vergonzoso. Claro, Y por lo tanto, si se tiran periodos sin cotizar, después encima se le puede mermar la pensión. Por claro. lo tanto, mientras tienen un fondo de resistencia y con la esperanza de volver a reiniciar, por lo menos el autónomo lo están pagando. O sea, Claro. realmente el gobierno de las personas y de que no va a dejar a nadie atrás y todo eso, la verdad es que está dejando gente atrás, no está pensando en las personas, la empatía le falta y además, salvo palabras y declaraciones ampulosas y muy bonitas, no tiene proyecto. Y otra Porque cosa, las Hidalgo, palabras, las palabras ni siquiera se cubre el sueldo mínimo vital, que parecía que era la prueba de la piedra de toque del gobierno, de no dejar a nadie atrás, lo que mencionaba anteriormente Jorge, de ayudar a todos, a los más necesitados, a los más El desfavorecidos, salvavidas, etcétera. el salvavidas básico, que lo vendieron como, vamos, como una sí, invención majestuosa. Es decir, sí. vamos, el panorama económico es desolador. Y aquí podemos abrir un debate, y probablemente Jorge esté de acuerdo conmigo en eso, es decir, ¿dónde está la responsabilidad de los políticos a la hora de acometer esas consecuencias o asumir las consecuencias de esa gestión? Aquí en España yo creo que es uno de los pocos países del mundo donde haga lo que haga, gestiones como gestiones o apruebe las políticas públicas que apruebe, no tiene responsabilidad ninguna, no se deriva responsabilidad ninguna. Si no se deriva ni siquiera por las muertes, que se está poniendo de manifiesto que más de 20.000 personas murieron por el infectódromo del 8M, teniendo datos anteriores a ellos, se va a derivar Ya. por las consecuencias económicas, es Pero, lamentable. pero los partidos, bueno, partidos y marcas electorales que están a la derecha, tienen una enorme desventaja sobre los partidos y marcas electorales, que también las hay, que están a la izquierda. Es que mientras la derecha está centrada en algo que llaman la gestión, la izquierda está centrada en el adoctrinamiento, en la pedagogía, y mientras el espectro del centro y la derecha no se dé cuenta que a las elecciones no solamente se puede presentar con un programa de gestión y de gobierno, sino que tiene que dar una batalla en cultural, con propuestas en las que se vuelvan a reimplantar determinados tipos de valores. Y ahí es donde está también, donde hace falta y es muy importante la moderación, pero sí hace falta solidez en defender eso, porque si no, llegamos al esperpento que estamos viviendo en las calles de Barcelona, ¿no?
claro. Por poner algo que está lejano y no empezar aquí a ponerme cerca para que después no me tiren de los pelos cualquiera de las personas que todos conocemos, ¿no? Pero Sí, con respecto a Barcelona, sí, quería, ya que has sacado el tema tan importante y tan orden del día de Barcelona, mira, os voy a hacer referencias legales simplemente con lo que está pasando en Barcelona. El otro día era patético el tuit que lanzaba el presidente del gobierno mostrando todo su apoyo a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad de Estado en Barcelona. Mira, dice el estado de alarma aprobado el pasado 25 de octubre en su artículo 2. Autoridad competente. A todos los efectos de estado de alarma, la autoridad competente será el gobierno de la nación. Dice a continuación en el apartado 3, las autoridades competentes delegadas, que hace referencia a las comunidades autónomas, habilitadas para dictar por decisión del gobierno de la nación las órdenes, resoluciones y disposiciones para aplicación de lo previsto en este estado de alarma. Es decir, las comunidades autónomas solamente actúan por delegación del gobierno. Tenemos la cobertura legal, es decir, el gobierno como mando único y responsable de la situación tras el estado de alarma. Y ahora tenemos los medios. En Cataluña hay 3.336 agentes de la Policía Nacional y 3.549 agentes de la Guardia Civil. ¿Y dónde estaban? Efectivamente, si tenemos la base jurídica, si tenemos los medios humanos, ¿por qué no se le puede imputar al gobierno los delitos, por ejemplo, de prevaricación, por dictar resoluciones de que no se actúe, o el delito de omisión de persecución de delitos, o el delito de desobediencia? Sí, todo eso son hechos consumados, todo eso son cuestiones básicas jurídicas que se están dando, y hay un responsable único, que es el gobierno de la nación. ¿Tiene que morir alguien? O sea, lo del otro día porque el policía local se escapa a última hora del furgón ardiendo, ¿tiene que pasar eso para que se deriven responsabilidades? Sí. A nadie escapa que tú no puedes salir a tirar la basura a la puerta de tu casa después de las 10 de la noche o reunirte en un bar y sin embargo esas concentraciones masivas de personas se están permitiendo. Pero hay un problema, si me permites. Ese muerto, ese muerto, no les interesa a los catalanes. A la Generalitat lo que le interesa es un muerto, no de un mozo. Claro. Sí, porque entonces tendrán ese mártir. Claro, vamos a ver, cuando tú incendias un furgón policial de un mozo de escuadra y no tiene por dónde salir, porque claro, es una ratonera, si intentas salir por tu puerta te apedrean. Bueno, no te apedrean, te tiran lo que no está en los escritos. Si fuera una pedrada, todavía. Pero y tiene que intentarlo por el otro sitio y ve que no tiene salida, la única opción que puede tener es sacar su arma de fuego reglamentaria. Ya no estoy hablando de bolas de foam, sino que puede disparar al aire y puede que también caiga alguien, herido e incluso herido de muerte. Y eso es lo que se persigue. Eso es lo que me da toda la percepción de toda la sucesión. Porque tú bien lo has dicho, Antonio, estamos en torno a 7.000 efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil que se podrían haber cumplimentado y complementado para dispersar en 5 minutos repartiendo leña, protegiendo los locales, protegiendo las propiedades. Y oye, y aquí se incumple todo, hasta el estado de alarma, en la hora del confinamiento ese, como se llame, no sé si también en Cataluña es a las 10 de la noche, ¿no? ¿El toque de queda o cómo funciona esto? Esto es nacional, ¿no? Esto es el gobierno de España. Esto es el gobierno de España quien manda aquí. Y tiene la Guardia Civil, tiene la Policía Nacional y luego tienen las policías autonómicas y policías municipales. Bueno, pero ¿de qué estamos hablando aquí? Esto está absolutamente consentido. Y después, una cosa más. Es decir, primero, no sé cómo se pueden autorizar manifestaciones en estos momentos, pero paso a eso, es decir, vale, 5.000, pero cuando se acaba la manifestación, lo que queda son unos grupos que son cientos, son centenares, ni siquiera miles. O sea, ¿cómo que eso no se controla? Pues claro, se controla. Con manguera de agua los pones a barrer. ¿Cómo que eso no se controla? Como en el País Vasco, todo el terrorismo juvenil, porque se conocen, se saben quiénes son, se cogen, se identifican, se localizan
sí, son menores de edad, pero a los Jorge, padres que lo paguen. Y si están también automáticamente. Pero si la ANC y compañía y toda esta gentuza está incluso importando agitadores de los chalecos amarillos de Francia, etcétera, de los alrededores. Es un movimiento organizado. Es un movimiento organizado. Está todo organizado. Por eso digo que todo esto que está instrumentalizado, que está inspirado y que está alentado, que es lo peor, por personas que están en el gobierno y que están en el Congreso de los Diputados. Ahí está Echenique y compañía, y no le quitan el Twitter y no lo borran de ahí, como ha pasado con otras cosas mucho menores. Pero bueno, en definitiva, ahí estamos. Y con un gobierno que consiente todo esto y tiene la máxima responsabilidad. Decíamos, hombre, ¿por qué no va Pablo Iglesias a visitar las residencias de mayores que están cayendo todos los días a decenas en toda España al principio de la pandemia? Y tiene la máxima responsabilidad y no la cubrió. Lo mismo que el gobierno de España tiene la máxima responsabilidad en la seguridad ciudadana y en el orden público, con la Guardia Civil, con la Policía Nacional. Y si hay que echar mano de otras cosas, se echa mano de otras cosas, porque también el ejército ha ayudado mucho también en la pandemia. Lo que pasa es que es muy difícil casar un discurso en el que pretendes ir de celestial y tal, con tomar medidas contundentes para callar. Es muy difícil un gobierno absolutamente minoritario que para sacar sus leyes adelante necesita a RC y necesita a Bildu, tomar medidas. Es muy difícil conseguir que un gobierno absolutamente débil y desgastado actúe con contundencia, porque automáticamente tiene que hacer una convocatoria urgente de elecciones, porque se le rompe el gobierno de coalición. Bueno, chicos, que nos tenemos que marchar. Que nos tenemos que marchar, se nos fue el tiempo. Antonio Jesús, que por cierto que hay más convocatorias que el año pasado para la manifestación del 8M. Más que el año pasado. Bueno, tranquiliza que parece que las directrices del gobierno van en el sentido de que no se va a autorizar o que al menos no se va a permitir que se realice. O sea que por ahí vamos a ver si aportan un poco de cordura, eso esperemos. Ya. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, Antonio Jesús Hidalgo, Jorge Molina. Gracias, un abrazo. Igualmente, un saludo y mañana volvemos nosotros en otra edición de La Tertulia en Interalmería Televisión, que por cierto, vamos a ver si vemos cómo van las obras del paso a nivel del Puchi, porque dicen que muy pronto, para este verano, puede llegar de nuevo el tren hasta la estación de la capital almeriense. Así que trataremos este asunto con amplitud y a ver si tenemos imágenes frescas sobre ese asunto. Saludos y hasta mañana, amigos. Muy buenas noches.